Y abre tu Biblia en Levítico 19, versículo 23. Incluso si traes tu Biblia de papel, ¿verdad? Yo te animo a que tengas tu propia Biblia. Si la tienes ahí en tu celular está bien. Si no tienes Biblia te podemos prestar una en la entrada. Pero subraya esta escritura porque es interesante. Levítico a veces es un libro que pocas veces leemos. No sé si a ti te pasó. A mí me llegó a pasar. Uno arranca y voy a leer toda la Biblia completa. Empiezas en Génesis, Éxodo, pero cuando entras a Levítico, como que empiezas a decir, ay, no le entiendo eso de los sacrificios y que el tabernáculo y los sacerdotes y dices, no, mejor me la brinco, ¿no? Es como que complicado, pero hoy quiero que veas Levítico 19, 23 al 25. Y dice, cuando entres en la tierra y plantes árboles frutales, no recogerás el fruto durante los primeros 3 años, sino que lo considerarás prohibido, no lo comas. En el 4.º año, toda la cosecha deberá ser consagrada al Señor como una celebración de alabanza. Y por último, en el 5.º año, podrás comer el fruto. Si lo haces de esta manera, tu cosecha aumentará. Yo soy el Señor, tu Dios. Y esta escritura es muy interesante. Sé que son de esas escrituras que pocas veces nos detenemos a meditar, ¿no? A meditar en ello. Ya te decía, porque a veces lo pasamos por alto, pero hay un principio muy valioso aquí, ¿verdad? Hablando acerca de los árboles frutales, como lo dice, que tiene que ver con el tiempo, con esperar. Y ese es un principio muy importante, es decir, y más que un principio es una ley, porque Dios creó al hombre y Dios creó la naturaleza y Dios creó todas las cosas y todo lo que está a nuestro alrededor necesita tiempo para madurar, tiempo para crecer, tiempo en todo lo que tú puedes ver. El tiempo es importante, el tiempo es necesario, el tiempo es algo en el cual tú y yo estamos dentro, ¿verdad? Que si bien es cierto, es algo que nunca recuperaremos el tiempo, ¿verdad? Pero es parte de la vida, es parte del proceso, es parte de lo que así Dios nos creó. Es como una ley, como la ley de la gravedad. Existe, ahí está y no la puedes quitar. Simplemente ahí está porque Dios la creó, ¿no? Y aunque la ciencia, la física puede describirla, existe. Así es esta ley. Es una ley que es la ley del proceso, la ley del tiempo, la ley de tener que esperar. Es interesante cómo Dios les está diciendo, tienes que esperar 5 años hasta poder tomar del fruto que has plantado. Los primeros 3 años no debes de tomar nada. El 4.º año hemos hablado de las primicias, hemos hablado de darle a Él lo primero, me lo darás a mí, el 4.º año es para mí, y hasta el 5.º año tú puedes tomar del fruto, mientras tú tienes que esperar el tiempo. Y la vida se trata de eso. Hemos hablado, y me gusta hablar también el tema de etapas, cuando hablo de las diferentes etapas en las que vamos viviendo, ¿no? Y requiere tiempo. Hay etapas largas, hay etapas más cortas, hay etapas que duran años, hay etapas que duran meses. Hay tiempos difíciles en la vida, hay tiempos de alegría, hay momentos complicados y todo requiere tiempo. Para que nazca un bebé se necesita tiempo, ¿verdad? Y cada cosa, para que tú puedas lograr algo en tu vida, en tu negocio, en tu trabajo o en tu escuela, terminar una carrera, requieres tiempo. El tiempo entonces es parte de lo que Dios usa para formar nuestra vida. Qué interesante que aún Jesús, Dios, que se hizo hombre, entró en el tiempo, y valga la redundancia, esperó el tiempo para iniciar su ministerio. No llegó ya, ¡pum!, como adulto, ¿verdad? Sino pasó su crecimiento, el tiempo, la edad normal en la cual Él fue madurando como hombre, creciendo, formándose, aprendiendo.
hasta que llegó el tiempo donde Dios le habló para que iniciara su ministerio. Dios mismo, esto es muy interesante, Dios mismo se sujetó a lo que Él mismo creó al tiempo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Ahora, la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Desde el día en que tú y yo reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador, a partir del momento en que en tu vida sucedió el milagro del nuevo nacimiento y que tú ahora veniste a ser hijo o hija de Dios, Dios empezó a trabajar en nuestra vida, y para ello requiere tiempo. Para ello Dios está usando el tiempo, y Él quiere que tú seas entendido en esto, ¿verdad? Porque el tiempo sin hacer nada, de nada sirve. Es decir, puede pasar el tiempo y si tú no estás enfocado en entender que la vida, que la obra de Dios en nosotros es ser forjados, ser formados, tener carácter, dar fruto. Jesús dijo que seríamos conocidos ¿por qué? Por nuestro fruto. El fruto, y cuando hablo de fruto, piensa en carácter, ser a la imagen de Jesús. Cuando hablo de fruto, es dejar que la obra de Cristo sea en mi vida. Entonces, esa es una obra que requiere tiempo. Puedo tener pasión por la obra, puedo tener ganas por la obra, pero si no tengo fruto, si no tengo carácter, entonces las cosas no van a funcionar. Encuentras en la Biblia que incluso Dios trató hombres y mujeres y hubo que va a pasar tiempo para cumplir sus promesas, hablando de Isaac y Rebeca. ¿Sabías que ellos esperaron 20 años para que nacieran sus hijos Jacob y Esaú, igual que su padre Abraham? Dice la Biblia que entonces Rebeca era estéril y Isaac oró por su esposa y Dios le oyó, así dice la Biblia, pero pasaron 20 años. Y esos 20 años fue tiempo que Dios usó para forjar el carácter de ellos. 20 años no es cualquier, o sea, es un tiempo largo. Y así Dios a veces está trabajando en nuestra vida. El tiempo está pasando. Tú sientes que a veces todavía no llegas a lo que Dios ha hablado, porque puedes tener incluso una palabra de Dios, puedes tener una promesa de Dios, puedes tener una certeza de Dios o conocimiento de la palabra, pero todavía no ha llegado el tiempo, porque Dios está forjando tu vida, porque todavía Él está queriendo trabajar para que des fruto, para que haya carácter. Y ese carácter, la vida de Cristo en tu vida, entonces sea el momento donde Dios diga: estás listo para lo que te he formado todo este tiempo. Porque de otra manera no se echaría a perder. Entonces Juan capítulo 15, versículo 2, conocemos Juan 15, que habla Jesús acerca de que Él es la vid, ¿no? Y nosotros los pámpanos. Y ahí dice en el versículo 2, dice: todo pámpano que eres tú y yo, o representamos tú y yo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces, el propósito de Dios es que demos fruto, como estos árboles frutales. Pero para que haya un buen fruto, para que el árbol sea un árbol ya maduro y dé fruta o fruto bien maduro, rico, jugoso, grande, necesitas esperar 5 años. Necesitas dejar que ese árbol se desarrolle, y eso es una enseñanza para nosotros. Si Dios se preocupa por los árboles, cuánto más a cada uno de nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, Dios está trabajando en nuestras vidas. Y no te debes de desesperar, porque a veces parece que ya estás listo, pero todavía no.
Parece que ya Dios te va a usar, pero todavía no hay carácter. Es que ya tengo el conocimiento, pero el carácter, el fruto, todavía Dios está trabajando ahí. Y eventualmente Dios nos puede usar. Y eventualmente podemos ver que ahí está, pero todavía no veo lo que Él ha dicho que va a hacer en mi vida. No te preocupes, porque si estás en el camino correcto, si estás haciendo las cosas correctas, si estás caminando en la voluntad de Dios, entonces vas a ver la obra de Dios en tu vida. A Dios no se le olvida. No creas que Dios dice, ay, mi hijo Juan, ya pasaron 10 años y ya se me pasó. No. Hay gente que no le gusta esperar. Claro, para todas otras cosas esperamos. Tienes que esperar los años establecidos para acabar una carrera. Claro, tienes que estudiar. Pero en otras cosas que simplemente hay que esperar para que haya madurez. El nacimiento de un bebé, no puedes decir ya, que sea ya. No, estamos en estos días esperando a la nieta. Ya están en días, ¿no? Entonces, hasta que a la nieta se le ocurra salir, ¿no? Pero espera el tiempo. No es antes, no es que ya quiero, es que ya no importa. No, hay que esperar. Entonces hay personas que no les gusta, hablando ya de la vida, de la vida en Cristo, de tu crecimiento, de tu madurez, ¿no? Y yo no sé si tú conoces o has visto gente apasionada, pero con un mal carácter. Ungida, entre comillas, ¿verdad? Ungida, pero no hay carácter, están en pecado, no hay madurez espiritual. Todo lo critican, todo lo juzgan, ¿no? Solo hay conocimiento, pero no hay madurez, no ha pasado ese tiempo de fuego, de crecimiento, de proceso, de trabajo. Y cuando no respetamos esto, que la Biblia nos lo enseña, nos hacemos daño o hacemos daño nosotros a otros. Recuerdo hace algunos años atrás que tuvimos la oportunidad, y yo tuve la oportunidad, el privilegio de estar muy de cerca predicando en la cárcel, ¿no? Se abrió una puerta ahí, me acuerdo que Esteban y Eli estaban ahí, y entonces yo iba, no siempre iba, pero iba eventualmente, íbamos a predicar al reclusorio oriente, luego al reclusorio norte o al de mujeres. Y es una experiencia muy interesante. Fueron muchos años y llevábamos ayuda y nos involucrábamos, entrábamos. Muy interesante. Pero bueno, el punto es que tú ves ahí la iglesia adentro en la cárcel y es algo que no te lo imaginas, ¿no? O sea, todos los que están ahí, los presos, así con un fuego, con unas ganas, alabando, cantando. No hay nada, no hay tantos recursos, pero están súper prendidos. Y los líderes, los que son los pastores, porque hay pastores dentro de la cárcel, ¿no? Los líderes, ahí están, ¿no? Entonces, muy padre. Pero algo que yo observé es que muchos de estos cristianos, cuando obviamente todos quieren salir de la cárcel, ¿no? Están ahí por diferentes razones, quieren salir, pero muchos de estos cristianos, cuando salen de la cárcel, cuando salían de la cárcel, ya voy a salir, pastor, ya me dieron mi libertad, ya, entonces nos decían, no estábamos en relación con ellos, ya tengo la libertad, ya tengo la carta, en 8 días salgo, voy a estar ahí con ustedes, voy a servir al Señor. Y tú decías, claro que sí, pues si aquí sirves afuera también. Pero ¿qué pasaba cuando ellos salían y otra vez se metían o se relacionaban con amigos, el mundo, la familia? Muchos de ellos yo observaba que no hacían lo que decían que iban a hacer. O sea, volvían otra vez a lo mismo. Incluso me tocó ver pastores o los que eran pastores o líderes que salían, vamos a hacer una iglesia, vamos a hacer una obra ya y claro, pero no había madurez. El tiempo es importante. Y claro, muchos estaban ahí en la iglesia por muchas motivaciones, entre otras porque los trataban un poco mejor,
porque tenían ayuda, llevaban la iglesia, no solo nosotros, muchas instituciones, iglesias, asociaciones apoyan, llevan alimento, llevan ayuda. Hay mucha ayuda de parte de la iglesia a los presos. Hay muchas motivaciones, pero en esencia a lo que voy es que cuando no hay un proceso en tu vida, cuando no hay un trabajo de tiempo de la obra de Cristo en ti, que es necesario en todo creyente, entonces puede ser que abortemos el propósito de Dios. Y puede ser que no se cumpla lo que Dios ha dicho en nosotros. Mucha gente dice: es que ya me desesperé. Y yo no sé si aquí has escuchado en la iglesia Mundo de Fe, ¿verdad? Hablamos mucho de el proceso. Hablamos mucho de estás en el proceso, estás en el camino, el tiempo es importante. Y yo sé que para muchos suena como, ¿por qué? Últimamente hemos estado haciendo algunos llamados para quien quiere servir en algún ministerio en esto. Entonces lo primero que te preguntamos es: ¿estás en el proceso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque para nosotros esto es muy importante. Porque Dios quiere trabajar en nuestras vidas, pero a veces todavía no es el momento, todavía no es el tiempo. Y debemos de entender esto. Porque si no, sucede lo que muchos creyentes, cuando no lo ven, cuando no lo valoran, entonces tienen un don, tienen un talento, conocimiento. Y entonces dicen: no, aquí no, me voy a otro lado. Y luego me voy a otro lado. Hasta querer llegar a un punto donde dicen: yo voy a dar mis dones, mis talentos o lo que tengo. Pero la realidad es que no ha sido formado, no ha sido forjado, no ha sido trabajado en tu vida. Y eso es triste, porque ahí es cuando tú pierdes tu propósito. Yo te hablaba hace domingos atrás, hace ya rato, pero te hablaba de echar raíces. Y te voy a decir algo: echar raíces en la iglesia, estar en el proceso en la iglesia, requiere tiempo, mucho tiempo. Porque si un árbol necesita por lo menos, o al menos encontramos este principio de la Escritura para el pueblo de Israel, 5 años para que entonces ya puedas tomar el fruto, disfrutar del fruto. Y esta es la analogía de lo que Dios quiere hacer de ti. Cuando Dios dice: estás listo. Ahora, yo encuentro en la Biblia hombres como Abraham, como Moisés, como Josué, que ni fueron 5 años, fue muchísimo más tiempo. 40 años, 30 años, 20 años. Y yo cuando llevo 10 años o 20 años digo: bueno, pues ahí la llevo, ¿no? Pero Dios tiene el control en nuestra vida. Entonces, el tiempo es importante para ver el fruto. El tiempo es importante. Pero no tienes que estar como solo dejar que pase el tiempo, sino involucrado y esperando que Dios sea el que te lleve, te promueva. Y esto es una palabra para todos los que a lo mejor en algún momento dicen: yo quiero servir. Decimos: bueno, todavía no es el tiempo, estás en el proceso. No es para que te desanimes, no es para que te digas: no, entonces ya no. No, porque es parte del proceso. Yo te he platicado que de verdad así me pasó una ocasión a mí en la iglesia donde yo estaba. Yo estaba joven, yo sabía que quería servir a Dios, tenía un llamado de Dios. Y en una ocasión, así fue muy loco, yo me viajé muy feo. Pero un domingo el pastor en la mañana dice: venga toda la iglesia en la tarde. Había reunión en las tardes. Venga en la tarde toda la iglesia, porque vamos a orar por pastores, vamos a establecer pastores aquí en la iglesia. Así dijo el pastor. Entonces yo me viajé y yo dije: wow, yo creo que van a orar por mí como pastor. Así yo hice la historia en mi mente. Entonces mi historia era esta: yo llego, me siento y va a haber un momento de adoración, porque la iglesia fluía mucho en ese tiempo en la alabanza, la adoración, era así como que hasta que ya esté el momento, ¿no? Y yo decía, entonces ya el pastor va a decir: a ver, tú, Ernesto Ramírez, tú ven, tú serás pastor, ¿no? Y yo dije: va a ser así. Yo me imaginaba que iba a ser así. Y llegué a la reunión
Y yo estaba listo, ¿no? Dije, Señor, es el momento, es mi momento para brillar. No pasó nada. Ahora, obviamente había pastores que en ese momento ya habían hablado con ellos, o líderes que iban a ser los pastores, que ya habían visto, ya habían hablado con ellos. O sea, ya era un programa establecido. Pero no sucedió como yo pensaba. No me desanimó, solamente me puso los pies sobre la tierra y me dijo, pues ¿cómo crees que va a ser así? Entonces, a veces el tiempo es necesario para formar tu carácter. Dios está trabajando en tu vida. De repente puedes ver que Dios te usa en algún momento y luego ya no. A mí me pasó, me acuerdo la primera vez que yo prediqué fue en Oaxaca. Me fui a un viaje con unos amigos a Oaxaca y allá había una iglesia y de repente éramos chavos y de repente el pastor allá nos dice, prediquen, ¿no? Y como yo era el como que más tranquilito de todos, me dicen, pues que predique Ernesto, ¿no? Y yo me paré, yo prediqué en esa iglesia, ¿no? Pues no sé ni qué prediqué. Y era una iglesia que hablaban en mazateco, me acuerdo, era el dialecto de ese lugar, era mazateco. Entonces me tradujeron al mazateco, ¿no? Imagínate, primera vez que predicas y con traducción, yo no sé qué hablé. Pero después de eso, no volví a predicar. O sea, como que no fue despedida, pero fue debut y aguántate, ¿no? Porque ya estoy listo. No, todavía no. Todavía necesitas tiempo. Otra ocasión me mandaron a Tuxtla Gutiérrez, ¿no? En un viaje a empezar una obra, ¿no? Me acuerdo. Ya llegamos y nunca se va a olvidar la primera vez que bauticé en un río, ¿no? Y dije, wow, ahí bautizando en un río. Eran 2 o 3 personas que bautizamos, un amigo y yo íbamos y estábamos predicando y repartiendo volantes. Pero fue un tiempo. Luego ya nos trajeron de regreso. Entonces así es la manera, donde a veces tú sientes que ya, pero todavía no. Donde piensas que ahí está, pero todavía no. Lo importante es que estés seguro de estar en el lugar correcto, de echar raíces y de entiendas que Dios sigue trabajando en tu vida. Recuerda que el tiempo es importante, pero el propósito del tiempo o de la obra de Cristo es que tu vida dé fruto. O sea, vale más el carácter que tus dones o tus talentos, ¿no? Y por eso no te frustres, porque vale más que seas íntegro, vale más que tengas tu matrimonio en orden, vale más que estés reflejando a Cristo en tu familia o caminando en santidad que cualquier conocimiento, don, talento que tengas. No, porque es que ya pasó 10 años, pastor, pero tienes problemas de carácter. Tu matrimonio, hay problemas. Y Dios sigue trabajando y todos estamos en ese proceso. Pero debemos de entender que Dios quiere desarrollar el fruto de nuestra vida. Y entonces para ello Él necesita probar, trabajar, moldear cosas que a veces no nos gustan. Y aquí quiero añadir algo, no lo tengo aquí en mi bosquejo, pero aquí quiero añadir algo. Para Dios no hay prisa. Dile al que está al lado, para Dios no hay prisa, man. Uy, no. Dios no tiene prisa. Eso yo lo he aprendido. Para Dios no hay prisa. Oye, es que ya tendría que estar listo a los 5 años y ya va a llegar al 5.º, pero todavía no entiende. Pues Dios dice, pues vuelves a empezar. Otros 5 y otros 5. Para Dios no hay atajos. Para Dios no hay brincos. Es como el ABC o las vocales A, E, I, O, U. No te la brincas desde la A hasta la U.
Y si no me la sé, pues te tienes que regresar o te tienes que esperar o hasta que no pases ahí. Por esa razón, hombres como Moisés, como José, como Abraham, tardaron tanto tiempo. Tal vez porque eran más cabeza dura que nosotros. O tal vez porque su trabajo era más grandioso, de responsabilidad. No lo sé. Pero Dios requiere tiempo. Y Él no tiene prisa. Yo soy el que debo de entender que necesito estar cerca de Él. Jesús dijo ahí mismo en Juan 15: el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí y yo en Él. Porque separados de mí, nada puedes hacer. Nada. Necesitamos estar tan pegados a Jesús, necesitamos estar tan cerca de Él. No un año, no año y medio, no 3 años, toda la vida. Porque para muchos que ya podemos estar sirviendo y que todavía hay mucho que Dios va a hacer, o que todavía no hemos visto lo que Él ha hablado que va a cumplir, tenemos que entender esto. No es que ya llegué, es que si me alejo de Él, puede ser que lo que Él va a hacer en un año pase en otros 10 años y no lo vea cumplido. Porque yo decido si me alejo de Él o me acerco a Él y le digo: Señor, te necesito. Y no será que a lo mejor ese tiempo que ha pasado y que a lo mejor me siento que las cosas no han avanzado es porque me he separado de Él. ¿No será que ha sido porque yo he sido el que me he alejado del propósito y no ha sido que Dios me está llevando por ese camino largo? Entonces Dios tiene sus tiempos y Dios en su perfecta voluntad quiere llevarte a que tú y yo podamos dar fruto. Sí se requiere tiempo, claro que sí. Yo quiero esta tarde invitarte a que recordemos esta verdad. Todo en la vida requiere tiempo. Y para la vida cristiana, para tu crecimiento, para tu desarrollo, tu carácter, tu familia, tus dones, tu servicio, tu llamado, requiere tiempo. Pero yo quiero estar cerca de Él. Porque así como te platico mis experiencias, y te podía platicar muchas más que caminé, difíciles, complicadas, pero todo fue formativo. Pero nunca me alejé de Él. O sea, Señor, pues yo estoy ahí. Y a veces yo siento, digo: Señor, creo que sí soy media cabeza dura también como otros, porque yo ya quisiera otras cosas, yo ya quisiera ver otras cosas, yo ya quisiera. Pero digo: Señor, está en tus tiempos, pero yo voy a seguir. La comida en microondas ahorra tiempo, pero mata todas las proteínas en los alimentos. Y a veces sacrificamos salud por tiempo. Pero una olla express, cuando tú pones la comida a fuego lento, mantiene las vitaminas en los alimentos, es más saludable, pero requiere tiempo. ¿Me explico? Y como eso, nosotros podríamos hablar de tantas cosas en la vida que requieren tiempo. Así que quiero invitarte hoy a que abraces tu proceso, a que entiendas que Dios tiene sus tiempos, que si tú estás siendo fiel, si tú estás arraigado en la casa del Señor, si tú estás caminando en los propósitos, no te desanimes, no te sientas mal. A lo mejor estás dices el primer año, estoy en el segundo, en el tercero, en el cuarto, a lo mejor ya estoy en el 10, Señor, no lo sé. Pero tú puedas abrazar tu proceso y decir: Señor, quiero que mi carácter, mi vida pueda dar fruto. Y entonces, así como el pueblo de Israel,
después del 5.º año, les dice Dios, entonces, en el 5.º año podrás comer el fruto. Y si lo haces de esta manera, tu cosecha aumentará. Si lo haces a la manera de Dios, serás bendecido. Si lo haces a la manera de Dios, verás el fruto, verás la bendición, porque Dios está en control de todas las cosas. Cierra tus ojos. Yo quiero invitarte a que hoy le digamos a Dios, Señor, es verdad, la obra que has comenzado en mí, sigue perfeccionándola. Y yo estoy seguro que todos, estoy empezando por mí, seguro. En algún momento el tiempo ha sido más largo de lo que Dios ya hubiera querido en nosotros. Pero Él nos ama. Y esta palabra no es para condenarnos, sino para entender que Él todavía está esperando. ¿Te acuerdas la parábola de la higuera? Donde le dice al labrador, déjala un año más. La voy a labrar, la voy a regar, la voy a cuidar para que dé fruto. Y ese es el corazón de Dios. Cuando Él viene y no ve fruto todavía, no ve carácter, no ve que se está alineando tus dones, tus talentos con tu carácter, dice otro año más, está bien. No te desesperes, no te canses de hacer el bien, no te desanimes, no estés brincando de un lado a otro. Echa raíces, cree en la obra de Dios, confía en que Dios tiene el control y verás a Dios realizar su perfecta obra en tu vida. En tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido, y en ti esperaré, por ti me moveré, y no importa el tiempo, en ti confiaré, en ti esperaré, por ti me moveré, y no importa el tiempo, en ti confiaré. Confiaré. Sí, Señor, te lo pedimos esta tarde. Y yo quiero terminar animándote. Y que ahí delante de Dios vengas y que te pongas de pie si quieres hoy decirle, Señor, yo reconozco que estás obrando en mi vida. Y reconozco que todavía seguirás trabajando. Y yo te digo hoy, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Necesito que sigas trabajando en mí. Necesito, Señor, que sigas obrando en mi vida. Sí, Dios, el tiempo es necesario. Y en la etapa en la que cada uno nos encontramos, identifica en dónde estás. Identifica la etapa, identifica el tiempo, identifica la obra de Dios. Y dile, Señor, aquí está mi vida. Señor, quiero seguir trabajando cerca de ti, porque separado de ti puede ser que pierda el propósito. Señor, yo decido echar raíces, yo decido esperar el tiempo, yo decido hacer tu voluntad. Y te pido que bendigas hoy a tu iglesia y que nos ayudes a entender esta verdad. Y Padre, gracias por cada uno de los que estamos aquí, porque a tus ojos todos somos únicos, especiales, y la obra que has comenzado
la seguirás perfeccionando hasta que regreses por nosotros o nos llames a tu presencia. Gracias, Jesucristo. Amén y amén, Señor. Da un aplauso fuerte a nuestro Dios. Y amada iglesia, que el Señor les bendiga.